bienvenidos aquí con Marcela González, médico honorífica y cantautora. Ya en estos tiempos no se sabe. Bueno. Pero bueno, bienvenida Marcela. Quisiéramos preguntarte, ¿qué fue primero, la bata o la guitarra? Técnicamente la guitarra, pero hipotéticamente la bata también. O sea, no fue tan sencillo, ¿sabes? O sea, la consecución de las cosas no fue como lineal, obviamente, ¿no? Entonces, primero la guitarra, desde muy niña, pero la bata estaba ahí como en el sueño. Entonces no fue algo como primero una cosa, luego la otra, sino que las dos, supongo, son parte de lo mismo y se fueron consolidando nada más en diferentes etapas, ¿no? Pero fue así, las dos juntas, pero de diferentes maneras. Uno más en lo físico y el otro más en lo mental, digamos. Okay. Ajá. Bueno, y pues dentro de lo que, ¿cómo nace el amor? ¿A qué? ¿A la música? A las dos. Pues mira, mi papá era músico. Mi papá era músico desde muy joven y en la familia de mis papás, tanto de mi mamá como de mi papá, siempre ha habido como mucho esa tendencia y ese amor por la cultura popular, por la música en particular. Ha habido cantantes, ha habido músicos, incluso en la familia de mi mamá, por ejemplo, hubo cantantes que hasta a nivel nacional fueron famosos, ¿no? En la época de los 60s más o menos, los Dominics, que eran un grupo así, eran primos de mi mamá, son primos de mi mamá. En el lado paterno, mi papá se dedicó a tocar en la Estudiantina Universitaria Potosina, fue director cuando ganaron un concurso nacional, el único concurso que se hizo en 1968. Mi tío, su hermano mayor, también era solista en la misma estudiantina. Entonces, no es algo como que haya salido de la nada, sino que venía de ambas raíces, ¿no? Paterna y materna. Okay. ¿Y cómo se combinan estas dos profesiones? Pues digamos que las combino y no. Ha habido momentos en la vida en los que he tenido que dejar un poco de lado una, y digo un poco de lado una para darle un poco más de atención a la otra, pero yo siempre les decía que esto era como tener una esposa y un amante muy celosas las dos y que eran muy absorbentes y muy demandantes, ¿no? No es... Nunca han sido un estorbo la una para la otra, sino más bien se han complementado como parte de mis dos pasiones primarias. Yo sinceramente sí te digo que cuando tuve que vivir sin una o sin la otra no fue bonito. O sea, no tienen que estar allí las dos presentes porque de otra manera yo emocionalmente, yo mentalmente no me siento estable, ¿no? Me ayudan a centrarme, a estructurar mi pensamiento y mi emocionalidad, todo. Ok, ¿y has usado como herramienta la música en la medicina o la medicina? Mucha gente, y se sabe, ¿no? que la música tiene un poder curativo, que tiene alguna habilidad para mejorar el estado de ánimo y que influye sobre el estado de ánimo de la gente, sobre su concentración y otras cosas. Yo sinceramente nunca he aplicado como tal, digamos, musicoterapia y esas cosas, no. Pero yo, por ejemplo, para estudiar sí tengo como que muy clara una playlist, ¿no? O sea, tengo una secuencia de canciones. Emocionalmente, cuando no me siento del todo bien, también tengo una lista de canciones muy especial que se usa específicamente para ciertos momentos. Tengo música preferida que solo escucho de vez en cuando, incluso hay música entrañable que no se usa todo el tiempo, ¿no? Pero que puede estar presente en momentos donde uno lo siente necesario. No ha aplicado como tal un principio de musicoterapia o así, pero sí es un hecho que para mí la música representa parte de los... ¿Cómo te diré? De las cosas que están en los preparativos de toda la vida, ¿no? El ruido de fondo para mí es el ruido de fondo de los audífonos y la música que yo tengo presente y constante en la vida, ¿no? Pues podríamos decir que igual la utilizas para desestresarte. Para desestresarme, para estudiar, para practicar, cuando me traslado, por ejemplo, cuando voy a la universidad, o sea, yo traigo mis audífonos y todo el tiempo estoy escuchando música, a veces incluso cuando estoy muy dispersa, yo traigo un audífono puesto mientras estoy impartiendo clase, no porque no quiera poner atención, el 100% de mi atención en lo que estoy haciendo, sino más bien al contrario, para poder poner el 100% de mi atención en lo que estoy haciendo. Porque también nos gusta ese detalle, también eres docente. Sí, soy docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Qué tal ahí? Está padre, está padre. Mucha gente piensa que cuando uno es docente es como muy fácil, ¿no? Solo el que se ha dedicado a esto es el que puede decir, bueno, el que se dedica al 100 o el que se dedica bien a esto puede decirte que pues realmente fácil no es. Es una labor de amor. La docencia es una labor de amor, igual que la medicina, igual que la música, son labores de amor. No se pueden ejercer de otra manera. O sea, bueno, sí se pueden ejercer de otra manera,
pero yo considero que no es lo más adecuado. Compartir el conocimiento con otras personas es muy difícil y sobre todo hacerlo con toda la conciencia de lo que estás haciendo. Es como igual cantar o igual ejercer la medicina o ejercer cualquier cosa. Yo creo que hay gente que ejerce sus profesiones muy bien, pero pues a veces no es como lo que ellos hubieran querido hacer de su vida, ¿no? Entonces eso sí se nota, a la larga se nota y desgasta a las personas, no tanto al entorno, porque ellos pueden ser muy buenos para lo que hacen. Yo creo que cuando uno hace las cosas desde el corazón, aunque no se recompense ya sea monetariamente o emocionalmente, o sea, la recompensa personal siempre es mucho mayor que cualquier paga económica. Eso no quiere decir que te van a dejar de pagar, pero también es algo que es muy importante, ¿no? Estar satisfecho económicamente, pero también intelectualmente y emocionalmente, súper importante. Okay. Oye, ¿y qué tal cuando se entra un paciente o un alumno que es cantautora? Es muy divertido, porque a veces sucede porque yo se los digo, porque por alguna razón sale o a veces se enteran porque se enteran. Me pasó que el año pasado estaba yo dando clase, al final del año pasado, por ahí que fue como en octubre, y de repente llega un alumno y me dice, doctora, y yo, ¿qué pasó? Digo, ¿usted es cantante? Y yo, sí. Es que me encontré su sitio en Spotify. Y yo dije, y me dicen, los compañeros estaban escuchando, ¿cómo que tiene un sitio en Spotify? Y dice, y está verificada. Y yo, o sea, sí, es chistoso. A veces pasa que me pasó durante los años, cuando era estudiante, tú te debes de acordar, ¿no? Pues andaba uno con su bata blanca y venía, y luego nos veían en el festival, ¿no? Y decían, yo no sabía que cantabas, ¿no? Pero también llegó a pasar al revés. Yo no sabía que estudiabas medicina, ¿no? Entonces, como si dichas condiciones fueran mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, o eres una cosa o eres la otra. Yo nunca he pensado en eso, ¿no? Yo siempre creo que el ser humano tiene mucho talento, mucho potencial y debería ser posible que cada uno buscáramos caminos, ¿no? Para la expresión personal y la satisfacción de las cuestiones más personales. O sea, tus sueños. Suena hasta medio idealista, ¿no? Pero yo creo que se podría y debería ser así. Pero al fin de cuentas, uno piensa que es fácil, ¿no? Pero nada que ver. Por ejemplo, ¿cómo combinas un ensayo con una clase y ya cuando estás ejerciendo, cuando estás teniendo un paciente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando teníamos el proyecto de Seguimos Necios? Que de pronto llegó a haber alguna controversia porque los ensayos de pronto eran en días que yo estaba haciendo el internado, ¿no? Entonces yo estaba de guardia en el hospital, o tenía una guardia cada 3 días, y de repente se acomodaban o querían ensayar en el día que yo tenía guardia, ¿no? Y me decían, es que salte la guardia. Compadre, pues es que no es tan sencillo. O sea, esta es una obligación. Yo soy un médico al servicio del Estado, y como tal, yo soy un servidor público que tiene que asistir, porque además no solo es esa cuestión de servir al pueblo, ¿no? De ser un servidor público, sino que tú también eres todavía un estudiante. Entonces es una obligación que se tiene que cumplir. O sea, es muy difícil, tanto para los que no entienden, ¿cómo lo pondré? Es muy difícil para las personas que no saben lo que implica ser músico, entender a un músico. ¿Te ha pasado? Y a mí también. Y es muy difícil para las personas que no saben qué conlleva la formación de un médico y su ejercicio médico, entenderlo. Sí, claro. Y sobre todo que a veces las personas no entienden como profesión la música. Simplemente lo ven como un hobby o como parte de una educación para que tenga más conocimientos, pero hasta ahí, ¿no? Una clase alta. Claro. ¿Y cuándo te buscas un trabajo de verdad? Exacto. Puf, o sea, dices, es que es muy fácil, cuando ves, es muy fácil ver los toros desde la barrera, ¿no? La gente que se dedica a la música, yo en estos momentos yo no lo hago, pero muchos años yo única y exclusivamente me dediqué a la música. Muchos, no sé, 10, ¿no? Y yo vivía, comía, respiraba, dormía y era pura música todo el día. Era componer, estudiar, componer, cantar. No es que no sea un trabajo de verdad. Lo que sucede es que para la gente a veces el dedicarse a las bellas artes parece como un juego, ¿no? Un chiste. Ellos piensan que cualquiera lo puede hacer, y sobre todo, y muy erróneamente, piensan que cualquiera lo puede hacer bien. O sea, te dicen en la sala de tu casa, ¡ay, qué bonito! Y ya te la creíste, ya vas a ser el gran cantante. Pues no, también lleva muchísimos años de estudio. Un músico de carrera ha estudiado todos los años del mundo. Yo no soy un músico de carrera, yo sí aclaro. Sí tengo estudios, no los que debiera tal vez, pero ser un músico de carrera es
extremadamente desafiante y difícil, y no es como para que nadie pueda llegar y decir, ¿por qué no te consigues una chamba de verdad? Híjole, a mí me parece tan ofensivo, siento tan feo, porque ¿cuántos años con el propedéutico en la carrera? ¿10? ¿12? ¿14? Años de estudio de la música para ser un licenciado instrumentista, ¿no? Dices, compadre, o sea, es más difícil de lo que parece. Bueno, entonces aquí eran 20 semestres. O sea, 10 años. Así es. 10 años de música, desde el propedéutico hasta que tienes tu licenciatura. O sea, es súper complejo, es súper demandante, es súper exigente, es una carrera, no es un chiste, pues, o sea, es como la gente que hace ilustración, o la gente en general que se dedica a las bellas artes, quizá con excepción hecha de la arquitectura, ¿no? Que se toma como algo más formal, ¿no? Pero a mí me parece que es muy triste y muy ofensivo que la gente considere que el arte se puede practicar con aquella ligereza, como de quien agarró la guitarra y se subió al camión a cantar, que ojo, subirse al camión a cantar requiere muchísimos pantalones, ¿no? No cualquiera lo hace, yo nunca lo he hecho y nunca lo he podido hacer, yo no podría. Es bonito. Debe ser, o sea, como medio de vida la música es muy noble y es muy generosa. Es muy noble y es muy generosa, pero tampoco es como que no sea un trabajo de verdad. Así es. Pues no todos, como dices, tienen la oportunidad de salir a un escenario grande o una cuestión así. No. Pero hay muchísimos músicos talentosísimos en la calle. Sí. En el camión. En las plazas. Muchísimos. Ahorita he estado viendo unos chamaquitos ahí en Aguascalientes, precisamente, de invidentes. Son hermanos y un talento impresionante. Y dices, ¿qué hacen ahí, no? Pues, ¿qué hacen ahí ganándose la vida? Como les gusta. Así es, y como pueden, porque también si tienes un talento lo puedes explotar y lo puedes usar a tu favor. Digo, alimentarse a través de la música es no solo real, es algo hasta poético, ¿no? O sea, estoy cantando y alguien me regala una moneda y esa moneda puede hacer la diferencia entre comí o yo no comí. O sea, es enorme. Talento hay en todas partes, hay mucha gente que tiene mucho que aportar al mundo y nada más hay que tener los ojos y los oídos abiertos, ¿no?
¿Cómo partías ese tiempo, ¿no? Entre el estudio, el ensayo, los conciertos? Tú lo viste. Sí, sí. Tú lo viste y también lo viviste conmigo, ¿no? Viste que, bueno, cuando había que dedicar más tiempo a lo académico, se dedicaba. Cuando había que dedicar un poco más de tiempo a la música, se dedicaba. Pues yo no dejé de trabajar prácticamente más que un año o dos en toda la carrera, y desde que yo llegué a vivir a Zacatecas yo estuve cantando. Sí. Y tú me veías, o sea, yo estuve cantando 2009, 2010, 2011... 2012, ya cuando dejamos de trabajar, que fue 2013, y luego 2014, 2015, 16, yo no paré. O sea, sí se hizo menos frecuente tal vez porque ya no estábamos en bar, pero yo no paré. O sea, para mí ya era más sencillo. Como tuve muchos años de dedicarme solamente a la música, ya realmente la cuestión del repertorio estaba ya muy consolidada. Entonces ya nada más era darle vuelta, no a lo mismo, porque pues es muy extenso y entonces tenía uno de dónde agarrarse, ¿no? O sea, yo quisiera pensar que a lo mejor si yo hubiera tenido un repertorio cortito de unas 50 canciones, pues a lo mejor me hubiera sido mucho más complicado. Pero yo tenía 9 años de carrera en Querétaro, que estaba cantando de lunes a lunes, ¿no? Entonces allí sí no había manera de que pues, cantaras lo mismo siempre, no te cachaban en fa. No, yo creo lo que decía, ¿no? De lo nuevo te muere. Pero bueno, diciéndolos estos nuevos géneros, que no voy a decir nombres, pero que realmente, bueno, ya opiniones personales, cada quien, como lo vean, vamos a decirlo popular. ¿Qué te parece ese tipo de música? ¿Okay? Bueno, sé tu respuesta, ¿verdad? Hay gente que dice que toda la cultura popular es válida. Sí, es válida. Valiosa no, pero válida sí. Yo creo que son expresiones de la cultura popular, algunas impuestas, o sea, y esto suena rudo, ¿no? Algunas impuestas y otras elegidas, otras son un reflejo de la realidad social, lo cual no quiere decir que de ninguna manera puedan ser tomadas como arte, ni mucho menos. Yo considero que en gusto se rompen géneros y cada quien tiene mucho su derecho de escuchar lo que le plazca, pero no creo que sean nada positivas. Ninguna cosa que atente contra la dignidad de otra persona puede ser interpretado como algo valioso o positivo. Ninguna cosa que denigre a ningún género, o sea, fíjate que estoy diciendo género, ¿no? A ningún género, a ninguna persona puede ser considerado ni debería ser considerado positivo, ¿no? O sea, la dignidad humana creo que debería ser el principio básico del arte, la exaltación de la dignidad humana y de la vida humana. Hay muchas cosas que a mí no me parece que sean correctas, pero yo simplemente no comparto y nada más. O sea, yo sé que yo no puedo competir contra un reggaetonero. Y es triste porque no tengo canciones feas, ¿no? Es triste porque mi música es bonita, es triste porque así como yo hay muchísima gente que hace canciones muy lindas y que de pronto a veces como que hay esperanza de que algo por ahí brille de nuevo y que alguna de esas canciones, mía o ajena, llegue así a ser, como te diré, replicada, que resuene más. Pero esto es una cuestión cíclica, ¿no? Entonces esperaremos a que la ola baje. Aquí lo malo es que cada vez que la ola baja surge algo nuevo que cada vez es peor. O es mi percepción, tal vez, que luego es así medio pesimista. Pero no creo que sea la música popular, no tendría por qué ser música denigrante, ignorante, grosera, depravada. Yo creo que eso no debería de existir, sobre todo porque dicen, no, bueno, cada quien consume lo que quiere. Sí, pero a veces lo que consumes tú lo escuchan los hijos. Sí, o sea, y eso a mí me parece una manera muy particular de corrupción de menores, ¿no? O sea, hasta suena un poco rudo, pero sí se ha podido llegar a decir que el hecho de estar exponiendo a los niños y a la gente menor de edad a ese tipo de situaciones violentas, denigrantes, agresivas y demás, puede de hecho causar una percepción errónea de la realidad de las cosas, ¿no? Entonces eso tarde o temprano va a tener impacto en el tejido social. Piensan que no, pero no, de hecho sí. O sea, es un hecho, la gente se va desensibilizando a la violencia, se va desensibilizando a la depravación, y no porque yo sea persinado así de, tú sabes que no, pero siempre es algo agresivo y siempre es algo que se tiene que tomar en cuenta. O sea, exponer a la gente desde muy menor a ese tipo de contextos sí genera una desensibilización y de rato lo ves como muy normal, y no lo es, y no tiene por qué verse como algo normal, ¿no? Sí, también como a veces no nos damos cuenta de que hay atrás, ¿no? Por ejemplo,
cierto género que la gente puede decir, no, qué guácala, no, cómo está aquí esta situación, pero no saben qué músicos graduados de la escuela de música sí. están ahí haciendo eso, ¿no? Sí, a mí me criticaron mucho que, bueno, yo hice hace poco un disco de covers con un amigo productor que se llama Pablo Lara, él es de Monterrey. Hicimos un disco de covers y en ese disco de covers grabamos una canción de La Firma. ¿Te acuerdas de ese grupo? Sí, claro. Bueno, La Firma es un grupo norteño y pues que hace una cantautora grabando, que es súper amante así de la música de trova, súper fan de Silvio Rodríguez y de Amaury Pérez y así, que hace grabando La Llamada es para decirte. Bueno, hay compositores buenos en todas partes, en todas partes, hay música valiosa en todas partes, en el pop en español, en el pop en inglés, en el pop en italiano, tan así que en México pues en los 80, 90, del 90% de los hits ni siquiera eran escritos originalmente en español, eran franceses, eran italianos, gente que tiene una gran trayectoria como prosistas y músicos, así que hacen cosas hermosas, ¿no? Yo no creo que en ningún momento dado eso tuviera que ser una condición que te haga no escucharlo, ¿no? O sea, puedes no ser fan de Intocable o de Pesado, y voy a mencionar grupos porque realmente son importantes, ¿no? En el contexto, puedes no ser fan de Intocable o de Pesado, ¿no? Pero vas a encontrar música preciosa y además arreglistas que guau, o sea, es más, yo no soy fan de Espinoza Paz, pero su música es linda, o sea, está bien hecha, es innegable, pues, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, una de las controversias, ¿no?, que empezaron hace ya algunos años, que Arjona. Y decían, bueno... Híjole, yo ahí sí, aquí sí tocas un punto que a mí me resulta incómodo, pero yo sí debo decir algo. Ricardo Arjona en particular, en un momento inicial parecía trova, parecía. Además grabó muchas canciones en coautoría con Miguel Luna, que sí es un cantautor que tú y yo queremos un chorro y que además admiramos un montón. Bueno, no solo eso, sino que conforme fue creciendo él como fenómeno, como cantautor, sus discos también subieron muchísimo en calidad y tenía unos arreglistas y unos músicos extraordinarios. Puede uno no comulgar o coincidir con su música, puede a uno parecerle que no, pero tendrá algo que aportar y hay a lo mejor una o dos que digo yo, wow, qué buena canción, porque hasta de él yo te puedo decir qué buena canción. Lo mismo pasó con Nicho. Ajá. Sí, completamente. O sea, Dionisio Hinojosa era un trovador y es un cantautor muy bueno, que se hizo famoso con esos discos de En el Bar y Las Arañas. Bueno, yo no tengo el gusto, no he conocido yo a Nicho en persona, tengo muchos amigos en Monterrey que son amigos muy cercanos de él. Yo tengo 3, 4, 5 canciones que son suyas y que son muy bonitas. Es más, me acuerdo que hasta se rieron de mí cuando pregunté de quién era la rola porque era muy buena, ¿no? Y me dijeron, y yo, wow, o sea, qué buena onda. Qué padre saber que una persona a la que no valoras para nada hizo una canción extremadamente buena. Dices, oye, qué bien. O sea, son gratas sorpresas. Más allá de causarte resquemor, te causan gusto. Dices, qué buena onda, ¿no? Yo con Arjona no tengo tanto esa coincidencia y realmente nunca me agradó tanto. Sí, el primer disco yo reconozco que a mí me gustó bastante, pero bueno, compadre, veamos el contexto. Yo tenía 15, 16, no sé, era yo chavita y ya yo ya conocía a Silvio Rodríguez y todo lo demás, mucha gente más. Y aún así me llamó la atención, el concepto de Ricardo Arjona era realmente muy fresco, ¿no? Sí, porque realmente, mira, por ejemplo, yo conocí a Arjona con esta canción de Jim Croce. La del tiempo en una botella. Pero la traducción, por ejemplo, también es importante saber, ¿no? Buena. La traducción es de Jaime López. Fíjate. Que bueno, yo sí, por eso te digo, la traducción es de Jaime López o de Armando Rosas, de alguno de esos dos. Y entonces al final son cantautores mexicanos que tienen una gran trayectoria. Jaime López hasta como artista de doblaje increíble, maravilloso, ¿no? O sea, y Armando Rosas es un cantautor extraordinario, o sea, súper versátil, músico de carrera, músico de conservatorio, que al final es un cantautor wow, ¿no? Entonces, de los urbanistas, podríamos decir. De los rupestres. Hay música buena en todas partes. Uno está cerrado a la posibilidad de... O sea, incluso hay música buena en otros idiomas que hay gente que ni siquiera se atrevería ni a decir nada. Como por ejemplo cuando hablamos de David Filio, ¿no? Que no sabemos que también es... Wow, bueno, ¿no? David Filio es harinita de otro costal. David Filio no solo es actor, es actor de doblaje, ¿no? Doblando la voz de Olaf, ¿no? En Frozen, sino que además tiene muchos años adaptando al español la música de las películas de Disney.
Bueno, Marcela, pues estuvo rico el cafecito. Sí, estuvo rico. Ahorita le seguimos con otro cafecito. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por invitarme y por tenerme en cuenta siempre para tus proyectos. Nos despedimos. Sale, vamos a cantar. Nada que hacer si me grita mi mujer que ya está harta, que esta ronca ya no aguanta ni un día más. Ay, yo le guiño un ojo, ya con qué pelo de su enojo le suelo decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. ¿Qué puedo hacer si me jura no volver a quemar las naves? Y remata con un ya tú sabes que soy capaz. Ay, yo le envío un beso y acostumbrado a los excesos le suelo decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. Sé que la situación no está para bromas, pero en la confusión no hay otra forma. Sé que debemos discutir hasta donde tú, hasta donde yo, y porque yo digo sí o porque tú dices no. Ay, pero este momento es el único que encuentro, es volverle a decir: nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas, nunca dejaré que te vayas. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Sí. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego.